Buenas noches. Hoy venimos a exponer sobre las características de la representación legal, sus condiciones y sus limitaciones. En primera parte encontramos el concepto general. La representación legal es la facultad que tiene una persona, un representante, para actuar en nombre de otra, el representado, generando efectos jurídicos como si el representado hubiera actuado personalmente. Se aplica cuando el representado no puede o no desea ejercer directamente su voluntad ante instituciones públicas o privadas. Esta capacidad jurídica se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. En la capacidad de goce encontramos que debe ser el titular de derechos y obligaciones, y en la capacidad de ejercicio el poder de ejercerlos por sí mismo. La representación legal se aplica tanto a personas naturales como jurídicas y tiene las siguientes características. La primera es la voluntariedad y autorización. Esta surge de la voluntad del representado o de la ley. La segunda es la característica legal. Está impuesta por la ley como guardas, curadores y tutores, sea el caso. La siguiente es en sociedades, ejercida por representantes inscritos como gerentes y presidentes. Y la siguiente es aparente, cuando un tercero actúa creyendo de buena fe que tiene facultades. Un ejemplo de este es un tutor que firma un contrato en nombre de un menor de edad. En la siguiente parte encontramos las cualidades y los atributos de la representación legal. En la primera parte tenemos eficacia jurídica. Los actos realizados por el representante producen efectos directamente en la esfera del representado. Luego tenemos finalidad protectora. Busca garantizar derechos y obligaciones de quienes no pueden ejercerlos por sí mismos. En la formalidad requiere cumplir con requisitos legales como por ejemplo poderes, mandatos o designación judicial. En confianza y responsabilidad, el representante debe actuar con lealtad y diligencia, respetando los intereses del representado. Y en la responsabilidad, los actos del representante vinculan al representado según el artículo 1502. Eh, la siguiente es buena fe y diligencia. Actuar en interés del representado con cuidado de buen padre de familia, según el artículo 91 de la ley 1306 del 2009. Y la legitimidad debe estar autorizada por la ley o por acuerdo voluntario. Artículo 832 de la Constitución del Comercio, artículo 639. Con lo consiguiente encontramos las condiciones de la representación legal. Por primera parte está la existencia de la incapacidad o de la necesidad. Se establece cuando una persona no puede ejercer plenamente sus derechos, como menores, personas con discapacidad o ausentes. Dentro de las fuentes de incapacidad encontramos la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. En la incapacidad absoluta, la edad debe ser de infantes de 0 a 7 años, impúberes hasta los 14 años, discapacitados mentales absolutos, sordomudos sin comunicación. En la incapacidad relativa es de menores adultos de 12 a 18 años y personas con ciertas limitaciones. Ley 2447 del 2025 que prohíbe matrimonio antes de los 18 años. No emancipados se ejerce la patria potestad, impuesta por la ley artículo 288 según la Constitución colombiana. Conjunto de derechos y deberes de los padres sobre hijos en los cuales se incluye protección, educación, administración de bienes y representación. Es obligatoria, irrenunciable, personal e intransferible. Puede terminar por causales como maltrato, abandono, condena penal, entre otras, según el artículo 315. La ley 1996 de 2019 eliminó la interdicción y reconoce la capacidad jurídica plena de personas con discapacidad, implementando mecanismos de apoyo como acuerdos notariales o procesos judiciales. Dentro de estas fuentes de incapacidad también encontramos el nombramiento válido. Este es el que ejercen eh, por medio de una representación legal obligatoria como la que ejercen los guardadores, quienes son unas personas designadas para proteger y administrar los bienes de las personas incapaces. Los guardadores es un cargo que le da la ley y son designados a través de la ley 1306 del 2009. Para estos existen tipos de guardas que pueden ser generales, especiales, fiduciarias, adjuntas o interinas. Tienen una responsabilidad por culpa leve y tienen que administrar los bienes como buen padre de familia.
Esta capacidad de los guardadores se extingue ya sea por la mayoría de edad de los menores adultos, es decir, cuando cumplen los 18 años, por la muerte del pupilo o guardador o por remoción por una mala conducta. Para la aceptación del cargo, este guardador debe aceptarlo y asumir las obligaciones. Tiene que tener control y supervisión de los menores y de las personas con discapacidad, aunque el juez puede limitar, suspender o renovar esta representación, como lo especifica en los artículos 310 al 315 del Código Civil y en la Ley 1306 del 2009. Existe también los apoyos en discapacidad que están regidos por la Ley 1996 del 2019, que establece que las personas con discapacidad tienen una capacidad legal plena y pueden contar con apoyos sin sustitución de su voluntad, como lo establece el artículo 9 dentro de la misma ley y la sentencia C025 de 2021. En cuanto a las fiduciarias, estas son para administrar los recursos productivos, tienen que ser superior a 500 salarios mínimos legales y está sujeta al artículo 57 de la ley 1306. Un ejemplo de esta fuente de incapacidad por nombramiento válido es un curador designado judicialmente para administrar los bienes de una persona con discapacidad mental. También existe el auto voluntario, que es otorgado mediante un poder que se le da al representado, como lo establece, digamos, para las personas jurídicas en el artículo 832 del Código de Comercio, y tiene también unos límites el cual debe ceñirse al objeto que especifica el poder y a las facultades legales que le da el poder ante, como lo establece también el artículo 842 de la misma ley. También existen unas limitaciones y restricciones para estas personas con capacidad legal. Entre estas está el exceso de poder, que son esos actos que están fuera del mandato y son imponibles o anulables. También hay prohibiciones legales, como es la disposición de bienes de menores, lo cual requiere para el guardador tener una autorización judicial y no puede ejercer su cargo si hay algún conflicto de intereses. La capacidad del representado, como lo mencionó anteriormente mi compañera, la interdicción fue eliminada y ahora se aplica lo que hablábamos hace un momento, que son los apoyos de ley que están tipificados en la ley 1996 de 2019. En cuanto en materia de menores, como lo especificaba en la parte relativa, ellos no pueden contraer matrimonio, como lo dice la ley 2047 del 2025. Y en cuanto a la responsabilidad del representante, él puede responder hasta por la culpa leve y puede ser removido si llegase a haber un fraude o una mala administración o conducta lesiva, como lo establecen los artículos 107 al 111 de la ley 1306 de 2009. Cuando existe conflicto de intereses, el representante no puede actuar en beneficio propio y detrimento del representado. También se puede dar la revocación o extinción y esta termina cuando desaparecen las causas. Lo que explicábamos hace un momento, que el menor, adulto menor, cumpla la mayoría de edad, exista alguna rehabilitación o exista una revocación por medio de un juez. Un ejemplo es, por ejemplo, un apoderado no puede vender bienes del representado sin autorización poder si el poder no lo contempla. Dentro de todo este tema encontramos unos aspectos claves que son la representación legal es una herramienta fundamental para
Garantizar la participación de todas las personas en la vida jurídica. También debe ejercerse con responsabilidad dentro de las condiciones claras y con límites definidos. Dentro del sistema colombiano ha evolucionado un modelo que respeta la autonomía y la dignidad, reemplazando la sustitución por los apoyos. Dentro de las normas recientes, enfatizan en la protección a menores y a las personas con discapacidad. Para esta presentación tuvimos como referencia el Código Civil, artículo 288 sobre la patria potestad, el 310 al 315 para la terminación, el 639 de la representación de las corporaciones y el 1502 al 1504 que nos habla sobre la capacidad. En respecto a las personas jurídicas, tuvimos en cuenta el Código de Comercio para todo el tema de los guardadores, la ley 1306 del 2009, para todo lo que son los apoyos a la discapacidad, la ley 1996 de 2019, y hablamos también de la ley que prohíbe el matrimonio y las uniones en menores de 18 años, como es la ley 2447 del 2025, y se nombraron también sentencias de la Corte Constitucional referentes a apoyos de capacidad, patria potestad y protección de menores. Gracias. Gracias.